Mateo, mira, en la Casa de Alvarado hemos hablado sobre el conflicto armado interno. ¿Sabes algo de eso? Sí, sí un poco acerca de sus inicios. Por ejemplo, la quema de ánforas de Shushchi. Es cierto, también se vio el abuso de las fuerzas del orden como se dio en la ciudad de Soko. Acuérdate también cuando llegaron a Lima y se vio la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata. ¿Verdad? Asimismo terminando con la captura de Abimael Guzmán en los 90, ya que se lo encontró en la casa de una conocida bailarina, y su captura era importante pues era la cabeza de Sendero Luminoso. Cierto, pero dentro de estos sucesos no todos se percibieron de igual manera, pues puede variar desde una perspectiva civil hasta la de las fuerzas del orden como la de los grupos subversivos. Oye, eso es cierto. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? Bueno, encontrar la verdad sobre este momento no es un trabajo sencillo para nadie. Sin embargo, el presente grupo, en búsqueda de la reconstrucción de una memoria completa, recolectó y compiló diferentes testimonios que hablan del tiempo de la acción subversiva en el Perú, llegando así a realizar nuestro trabajo titulado Contraste entre las identidades emergentes a partir de las memorias respecto al conflicto armado interno durante el periodo de 1980 a 1990. Para los 6 testimonios realizados, se elaboraron las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que recuerdas de los 80s? ¿Cómo viviste el conflicto armado interno? ¿Cómo viviste la militarización del conflicto y cuál consideras que fue el rol de los agentes del Estado y las fuerzas del orden? ¿Cómo el accionar de Sendero Luminoso y los agentes del Estado afectaron tu entorno? En la actualidad, ¿cuál es tu sentir respecto a lo vivido en el conflicto armado interno? Yo en los 80 todavía no tenía mucho, o sea, en los inicios de los 80 no tenía mucho uso de razón porque yo todavía era muy niño, pero sí recuerdo a partir del año 85, 86, 87, el gobierno de García, ¿no? Se dio este problema social del terrorismo, ¿no? Y se crearon, ¿no? Se formó dos facetas, ¿no? El Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? En ese tiempo yo vivía en la ciudad de Jauja y Huancayo, ¿no? Nosotros éramos una familia conservadora en la cual mi abuelo Máximo era jubilado de la Benemérita Guardia Civil del Perú y había sido autoridad en el distrito donde él, ¿no? Un distrito llamado Cinco. Entonces viví una experiencia en el famoso palo armado, ¿no? Los señores terroristas impedían las elecciones, o sea, impedían el voto democrático. Entonces había, como se dice, amenaza a la población de morir de aquel que votara, ¿no? Y hacían pintas por todas las casas, en las mismas casas, ya, e incluso me acuerdo que hubo un incidente bastante fuerte, ¿no? Y bueno, yo era niño, pues, ¿no? Entonces, en ese entonces daba miedo porque comenzaron a incendiar todos los carros que pasaban por la carretera, comenzaron a... Fue terrible, ¿no? Una noche catastrófica, ¿no? Nunca había visto cómo reventaba pues un camión de gas, por ejemplo, ¿no? Y una cosa pues desastrosa. Ellos pasaban arengando, ¿no? Por todo el pueblo y en ese tiempo no había policía, no había pues fuerzas del orden. Y nosotros estábamos con el miedo, peor porque justamente mi abuelo Máximo había sido gobernador del distrito por el partido que estaba, pues, ¿no? Por el partido aprista, ¿no? O sea, vivíamos con miedo, ¿no? En ese tiempo todavía era un niño y bueno, pues la concepción de un niño, un adolescente, ¿no?
es diferente, ¿no? En ese tiempo era una cosa de miedo, ¿no? Me acuerdo que mi mamá, ¿no?, me ordenaba que me escondiera debajo de las camas. Lastimosamente todavía quedan secuelas, ¿no? Todavía hay terrorismo. No como antes, pero lo hay. Me gustaría que pudiéramos comenzar hablando respecto de lo que recuerdas de los años 80. Yo ya tenía 5 años, no me acuerdo mucho del 80, del inicio de todo lo que es la parte de la violencia en Ayacucho. La comunidad de mis abuelos o la tierra de mis abuelos se encuentra muy cerca a Chuschi, donde se ha iniciado lo que es la violencia. Está en la zona de Incarajay, Pampacangayo, que está muy cerca, unos 20 minutos con carro de Chuschi, ¿no? En ese contexto, ¿qué evoca tu memoria la idea del conflicto armado interno? La violencia que se vivía, ¿no?, de parte de lo que es, en el caso de los terroristas que llegaban al pueblo, todo eso me acuerdo, y también lo que los militares llegaban y también con violencia llegaban, ¿no? Entonces, hay recuerdos de todas esas dos partes. Me acuerdo, por ejemplo, actos de justiciamiento que hacían los terroristas y que convocaban a toda la comunidad, sacaban de la casa niños, mayores, a todos, los convocaban en las plazas, en la plaza, y después me acuerdo que hubo ajusticiamientos en la noche, así, y todo eso, pues, sí o sí, si estaba en esa zona, pues, obligado teníamos que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asesinato entre 2 hermanos ahí por un poco de terreno, y los terroristas eran los que habían convocado, y entonces hemos visto como un hermano, pues, por ejemplo, pues violentaba contra su propio hermano, ¿no?, por un poco de terreno. Y eso, en meterse 5 metros, creo, al terreno de su hermano, y por eso lo declaraban culpable, y después como se dice, la sentencia era, como era culpable, pues tenía que ejecutarse. Y la ejecución no era pues solamente golpes o maltratos, sino era el asesinato, ¿no?, de la ejecución del propio hermano. Y me acuerdo también de los militares también, que, por ejemplo, pues cuando se llevaron, por ejemplo, a mis amigos, ¿no?, llevaron a mis tíos, y justo yo estaba en las vacaciones en ese tiempo con mis abuelos, y cuando se llevaban a mis tíos, pues, mis abuelos ahí querían atajar, ¿no?, que no se lo lleven, ¿no?, los militares, pero ahí dispararon así hacia las personas. Ciertamente quizá no nos ha disparado al cuerpo, pero dispararon a todo lo que es hacia donde estábamos nosotros, de tal manera que todo el mundo se tiraba al suelo, por ejemplo. Se tiraba al suelo para que, pues, pensábamos que nos estaba disparando al cuerpo. Y, o sea, de esa manera, pues, se llevaron, desaparecieron a aquellos familiares nuestros que se los llevaron los militares totalmente. 2 partes terribles, ¿no?, que han hecho destrozos en los pueblos. Entonces, ¿cuál diría que fue el rol de los militares, por ejemplo, e inclusive los policías? Porque antes de los militares estaban los policías, ¿verdad? Uh-huh. Supuestamente de protección, pero no ha sido eso, ¿no? Era un terror también, ¿no? Las personas no se sentían seguros con ellos tampoco. Entonces, vemos cómo los pobladores siempre vivieron una situación de represión y violencia por ambas partes, y no contaban tampoco con un medio que pudiese visibilizar su sentir y lo que vivían, básicamente. ¿Cómo o cuál fue la solución que usted vio que desde los pobladores se pudo gestar? Por ejemplo, me pongo a pensar quizás en las rondas campesinas. Ha sido muy complicado. Las rondas campesinas, así como lo pintan ahora, muchos dicen que ha ayudado.
de cierta manera sucedió esto, ¿no? Aquellos que habían estado ya caminando en lo que es el terrorismo, cuando surgen las rondas campesinas, ¿qué es lo que pasó? Pues lo único que se ha hecho es de que a esta persona que iba también con los terroristas a caminar, a hacer atentados a otros pueblos, ¿qué es lo que han hecho? Pues darle un arma y decirle, vas a defender ahora a tu pueblo. Y entonces, ¿qué es? Que esta persona lo mitigaron nada más porque le dieron arma y le dijeron, vas a defender ahora a tu pueblo. Entonces, legitimizar como el uso de la defensa de su pueblo. Por eso hubo confrontaciones entre pueblos de rondas campesinas, ¿no? Y con todo lo que has vivido, ¿cuál sería tu sentir presente respecto de ese suceso? Yo he tenido que hacer proceso de sanación en tantas cosas, porque si no fuera así, quizá habría también resentimiento a tantas cosas, ¿no? Y porque como uno ha vivido la violencia, pues queda herido haber visto tantas cosas, ¿no? Ahora quizá lo hablo con tanta, ¿cómo se dice?, tranquilidad sobre las realidades que me acuerdo, ¿no? Pero en los momentos donde todavía no había hecho este proceso de ir sanando también mi historia, mi vida y todo lo que yo he vivido, pues creo que sería una persona resentida en este aspecto, especialmente por aquellas personas que profesan estas ideologías. El señor Pedro, con alias Pompe, se recuerda como persona, parte de la policía, preocupada de qué rol o cuáles iban a ser las actividades de que iba a cumplir para combatir a Sendero Luminoso. El señor Pedro recuerda al conflicto armado interno como un grupo de comunistas que seguían las ideologías de Marx y Mao, asimismo mencionando que eran personas violentas, pues mataban a los que no estaban de acuerdo con ellos. Él cuenta cómo vivió el conflicto armado interno, pues sentía temor, ya que como era policía se le mandaba a cuidar ciertos lugares vulnerables e importantes, como las torres de alta tensión, y cuando tenía que ir a provincia, se iba en avión, ya que evitaba de toda costa ir de manera terrestre, pues de esta manera podía ser muy vulnerable a que lo maten. Asimismo, se podía ir en avión ya que por ser parte de la policía tenía un coste más bajo. El señor Pedro menciona que no considera que por donde vivía o su familia fueron afectadas, pues no estaban o vivían en lugares donde se daban atentados o donde podían recurrir los senderistas. En la actualidad, el señor Pedro cuenta el cómo se vivió el conflicto armado con repudio hacia Sendero Luminoso, pues considera que fue un grupo que dio matanzas innecesarias. Asimismo, que por esa misma temporada él no podía pasar mucho tiempo con su familia o en casa, ya que por las guardias y los constantes viajes que realizaba estaba ocupado. En esa época había mucha pobreza. Yo estaba en la UNSP y había mucha gente de Sendero que decía cosas y decían que iba a haber un cambio grande. Prefiero no recordarlo, gracias a todo lo que me pasó ahí. Todavía tengo miedo por eso. No recuerdo muy bien el año, pero sí recuerdo que de un momento a otro empezaron a entrar a los salones a preguntar quiénes eran los delegados, subdelegados de todas las promociones. La misma gente, eran los mismos estudiantes los que hacían ello. Yo era delegado junto con un compañero y me sacaron del salón. Recuerdo que me llevaron a otro. Toda la pizarra estaba escrita con cosas de matemática, las sillas bien acomodadas, todo como si de verdad fuera un salón de clase. En eso los mismos profesores empezaron a mencionar todos los problemas que pasábamos. Decían que estábamos desconectados, que todo era para los de arriba y que nosotros vivíamos en pobreza y que íbamos a representar al partido porque íbamos a hacer el cambio. Yo me asusté feo, yo me quería ir ya, pero ahí mismito nos dicen que sí o sí teníamos que hacer lo que nos digan porque ya nos habían seleccionado. No teníamos opción de salir, ya nos tenían fichados a todos. Nos enseñaron cosas, en teoría, sobre el partido y qué debíamos hacer. Así fue durante varios meses. El salón se encontraba así para que cuando llamaran a los morocos y hubiera represión, podían ver que el salón estaba dando una clase de matemática y no otra cosa.
Muchos de mis compañeros creyeron en el discurso de Sendero. Para mí era muy irreal, pero yo ya estaba ahí lamentablemente. Recuerdo que hicieron presencia en mi casa. A mi mamita le entregaron un paquete. Era un saco de papas bien envuelto, amarrado todo. Le dijeron que eran documentos que yo tenía que estudiar. En eso yo abro y eran libros de color rojo. Tenían la hoz y el martillo grande, todos. Empecé a revisar lo que decían. Todas las letras eran de rojo. El título rojo, todo era rojo. Yo me asusto, diciendo que ya había malogrado todo. Pero afortunadamente nadie había visto eso. Entonces empecé a leer todo lo que decía. Y decía todo lo concerniente al partido. Desde cómo se crea hasta cuántas armas tienen y cómo se debía de actuar. Yo los conservé un mes y de ahí me fui al río Chilca y los boté todo ahí, porque no podía dormir sabiendo que tenía eso. Después de saber toda la teoría, nos llevaron a realizar un primer atentado. Nos dividieron en un grupo de 5. Estaba una niña de 14 años del colegio Cocharcas, el jefe, un compañero y el moroco del cuartel. Era un moroco que estaba infiltrado en el cuartel y que traía información al jefe. Jugaba a doble bando. Todos estos sucesos marcaron de forma negativa mi vida. Mataron a mi primo, le decían que era tuco, pero él no estaba involucrado en nada del partido. Recuerdo que él no regresó de la universidad, mi mamá y mi tía lo buscaban por todos lados y un día nos vamos a la pampa grande que hay al costado de la universidad y encontramos un montón de piedras como si estuvieran tapando algo y en eso vemos como a mi primo lo habían torturado, amarrado sus piernas con alambres, tenía quemaduras de cigarro por todos lados, en su cara también. A mis profesores también los mataron por tucos, a mi asesor de tesis casi lo entierran vivo en el fondo de Palián. Lo hicieron cavar su propia tumba, de milagro se salvó, pero eso no duró nada porque meses después lo ficharon y lo mataron a él y a su mamá. Los morocos han sido bien abusivos con la gente, así sea inocente o culpable. A hoy yo sigo teniendo miedo. Siento que todavía siguen buscando gente. Tengo miedo de que me pase lo que a mis profesores o a mi primo. Esa cosa, el trauma, como dicen, aún queda y no sé si se vaya. Antes de presentar las respuestas del entrevistado, es importante destacar que se trata de un oficial del ejército peruano, actualmente retirado, que ha optado por mantener el completo anonimato. El entrevistado asegura que todas sus declaraciones son auténticas y verídicas, basadas en experiencias personales durante los episodios de extrema violencia perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA en la década de 1980. Lo primero que recuerda de esos años es que en Lima la población vivía en pánico y zozobra, prácticamente aterrorizada por los apagones diarios, la explosión de coches bomba y los asesinatos de policías y civiles, entre otros eventos. Señala que todo era un caos. En cuanto a su experiencia personal, testifica que vivió ese periodo intensamente, muy ansioso de intervenir y participar en cualquier parte de las zonas de emergencia, pues la información que recibía indicaba que sus colegas que servían en el interior del país, específicamente en Ayacucho, Jauja, Tingomaría y Junín, eran asesinados cruelmente. Así, el entrevistado afirma que nuestro país se desangraba y su impotencia crecía día a día, tanto que esperaba ansiosamente ser destacado a esas zonas. Con respecto a su rol y responsabilidad, declara que era teniente y fue designado por su comando como jefe de una sección antisubversiva conformada por 2 oficiales de menor rango que él y 30 hombres entre sargentos, cabos y soldados. Su rol principal consistía en lograr la pacificación del lugar donde estaba asignado, brindando bienestar y, sobre todo, seguridad ante la presencia de terroristas, que tanto daño causaron en esos lugares indefensos e ingenuos. Asimismo, su responsabilidad incluía mantener sanos y salvos al personal bajo su mando, informando diariamente a sus superiores sobre los acontecimientos. Estaba a cargo de la alimentación, el armamento, las municiones y los equipos de comunicación. Vivía en un estado de alerta permanente. Nadie podía dormir, ya que constantemente recibían noticias sobre posibles emboscadas. Por otro lado, uno de los peores recuerdos que no puede borrar de su mente es ver al teniente Córdoba y a sus 6 soldados muertos en una emboscada a su base por miembros terroristas de Sendero Luminoso. El entrevistado subraya que, además de presentar heridas de bala en el cuerpo, tenían la cabeza, brazos y piernas mutiladas con machetes. Afirma que fue una de las imágenes más desgarradoras que ha presenciado en toda su vida, si no la más. Una vez cumplido su servicio en la zona de emergencia, fue internado de inmediato en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Militar para su recuperación y reintegración a la vida cotidiana.
Se le otorgó un periodo de adaptación de 6 meses para facilitar su retorno a la vida civil. Finalmente, el entrevistado ha intentado borrar de su memoria las experiencias vividas en esa época mediante un enfoque consciente en actividades que le brinden paz. Se sumerge en la lectura, disfruta de paseos y cultiva una relación familiar saludable. En los años 1980, yo recién ingresaba primero al colegio, un colegio nacional. La familia éramos 3 hermanos, mi papá fue obrero, trabajaba en Diamante, fábrica calzado, mi mamá una ama de casa. Donde vivía era una casa pues, apenas un piso no tenía, ni siquiera estaba construido completo. Y era tierra, no había veredas, no había pista. No había servicios básicos, apenas la luz recién llegaba. El conflicto armado interno ya es una forma, digamos, globalizada de ese término, ¿no? A grupos extremistas que quieren adquirir el poder a base de la fuerza, a base de la crueldad, sea para mal o sea para bien. Si es para mal, se generan los grupos terroristas, se generan los MRTA. Y si es para bien, se forman los grupos militares, que son también no perdonan a nadie. Cuando los grupos terroristas empiezan a invadir ya la ciudad de Lima, entonces nosotros ya pues teníamos ese terror, como dice, de ver las noticias, cómo mataban a los policías, a los campesinos. Entonces nos atemorizábamos, como que ya el terrorismo llegaba a Lima, los cochebombas, los apagones, era extremadamente miedo tenía. De pronto entraron los militares, pero como te indicaba, con fuerza, por ellos querer utilizar la fuerza para combatir, entre comillas, a los terroristas. Entonces, ¿qué hacían los militares? Hacían rastrillaje, iban a las casas y empezaban a sacar, a laberintar todas las cosas que tenían en su casa, con tal de buscar alguna evidencia que para ellos decía que era comunista. Es un abuso. Gran parte fueron los militares o los inquis que abusaban prácticamente del poder que les daba el Estado. Lamentablemente, desde el 80, cuando entra Belaúnde Terry al gobierno, el Estado lo minimizó a esos grupos terroristas. Pensaba que eran cualquier delincuente. Entonces, la fuerza de la policía mandaban a los más inexpertos para combatir con terroristas. Y los terroristas, al contrario, le quitaban sus armas, los mataban, los asesinaban, a tal punto que estos terroristas crecieron logísticamente con armamento, inclusive se unieron con narcotraficantes que de alguna forma capitalizaban su adquisición de armas. Entonces, de pronto, cuando ingresan los militares, fue muy rudo, muy fuerte la manera de querer combatir a los terroristas. Tenía mucha crueldad, se llevaban inocentes, había mucha... Inclusive los poblados, los campesinos, ya estaban confundidos. ¿Quién era más malo, los terroristas o los militares? Yo que vengo de familia de la sierra, de Apurímac, cada vez escuchábamos tristes noticias de que falleció o mataron a un prefecto, mataron a un alcalde o a un gobernador de las comunidades que algunos familiares míos, de mi mamá, mi papá han sido gobernadores y los mataban. En esos años había muy poco, la gente no se identificaba con la policía. La policía estaba más atemorizada por los terroristas. Entonces, ¿qué hacían los grupos terroristas? Entregaban víveres a la gente y la policía no intervenía, pues si no lo mataban. La gente con miedo, por necesidad. La gente era sometida por esos grupos terroristas a que lleguen esas cosas para que se abasteja, pues, con miedo. Pero eso era peligroso, ¿no? Porque tú querías denunciar algo, al toque te daban cuenta. Estos fueron los testimonios de 6 personas cuya vida, ergo, la construcción de su memoria individual, se vio intervenida por el conflicto armado interno. Por ello, siendo conscientes de la premisa de Aróstegui acerca de la memoria como ente selectivo que permite la generación de discursos, los cuales se encuentran en reiteradas ocasiones parcializados por intereses de los grupos de poder dentro de la estructura social, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Para los entrevistados civiles, referirse al CAI representa un terror ambivalente. Por un lado, la presencia senderista fue la amenaza primera a la vida de los pobladores. Mientras que por otro lado, los militares y consecuentemente la institución de las Fuerzas Armadas
se conflictuaba y conflictuaba a los pobladores civiles, pues su performance de entes violentos y agentes de terror se contradecía a la misión a la que estaban llamados, de ser preservadores de la vida de los civiles, por lo que ellos no sabían a quién acudir cuando querían denunciar injusticias, ya que terminaban siendo quienes las propiciaban. No obstante, para entrevistados agentes del Estado, recordar el CAI, llamado por alguno de ellos terrorismo, concentra la experiencia de un ellos, los terroristas, y un nosotros, los militares. Y en ese nosotros reside la responsabilidad de actuar, implique lo que implique, preservando la narrativa de la patria primero y el resto después. Entonces, quien iba contra la patria era terrorista. Por otro lado, esto nos invita a reflexionar acerca de a quién se le puede decir víctima. Nosotros cotidianamente les decimos víctimas a los civiles que directamente fueron afectados en el periodo del CAI porque no tenían poder político, es decir, no tenían agencia para posicionarse y afectar la estructura como lo hacían las instituciones compuestas por los agentes del Estado, o como lo hacían los grupos subversivos. Sin embargo, la figura del militar como agente de terror es real, pero su identidad, dentro del espectro militar, se posiciona también como una pseudovíctima del poder político y de la verticalidad propia de la institución. Y esto lo observamos a través del cómo fue el reclutamiento de los militares o cuál fue la situación por los cuales los militares entraban al servicio militar y por qué se ofrecían a estar siendo parte de diferentes operativos. Asimismo, juega un rol determinante la violencia castrense de su formación, que les invita a dejar de cuestionarse las órdenes de sus superiores y simplemente a ejecutar, lo que los ponía en una posición de vulnerabilidad. Los testimonios de las personas que vivieron esto desde niños, es decir, los entrevistados que experimentaron la situación del CAI desde el inicio de su vida, resguardan hasta el día de hoy bastante miedo. Y esto se evidencia cuando narran sus testimonios, pues aunque se les da la posibilidad del anonimato, van a haber algunos que prefieran no mencionar conscientemente determinados recuerdos a personas fuera de su círculo de confianza, pues existe conciencia de que hay necesidad de trabajar en uno para poder sanar heridas que los han marcado de por vida, pues no es fácil digerir, como lo retratan ellos verbalmente, la muerte de personas que han significado o que han entendido en su cotidiano, de una forma deshumanizada. Finalmente, en muchos está todavía la noción de una herida abierta, es decir, que la herida del terror subversivo no ha cerrado, y esto se refleja en que aún existe rezagos del terrorismo entendido, como el accionar de Sendero Luminoso o el MRTA, en el narcoterrorismo que aún se preserva en ciertas zonas del Perú. Sin embargo, al esas zonas no ser cosmopolitas, se vuelve a incurrir en la poca visibilidad que genera el olvido de esa realidad, que finalmente posiciona aún más vulnerables a los individuos vulnerados por la estructura social. Por ello, finalmente, es importante ser conscientes de cómo estamos posicionados en sociedad y qué narrativas han influido en la construcción de nuestra individualidad. Pues al igual que los 6 entrevistados, nuestras identidades presentes emergen en la experiencia colectiva de los hechos, la cual se constituye muchas veces en base a la instrumentalización de la memoria por parte de instituciones de poder. Por tanto, como hemos visto a lo largo de estas 6 entrevistas, y la reflexión, se engrandecen a unos y se marginan a otros.